Bueno, ya sabéis, hoy día 5 de marzo es el día que se celebra el Día Mundial de las Personas con Trastorno Disociativo. A veces hemos hablado de este trastorno, ¿no? Es un trastorno, anteriormente se llamaba trastorno de la personalidad múltiple, actualmente según el DSM-5 y el CIE, pues se llama trastorno de identidad disociativo, ¿no? ¿Qué sucede en estas personas? Pues normalmente debido a algún trauma grave, algún trauma que el cerebro le cuesta bastante reprocesar, que le cuesta, digamos, asumirlo, y en cierta manera es un mecanismo del cerebro que hace que la persona se disocie para protegerlo en ese momento, porque la persona no es capaz de asimilar ese trauma, ¿no? Suelen ser traumas realmente muy duros, ¿no? Violaciones, puede ser atentados, puede ser violencia física, violencia psicológica, pérdidas de algún ser querido. Bueno, en definitiva, lo que son traumas, o bien de la infancia o bien de la época adulta, en la que la persona pues se ve superado por eso, por traumas muy, muy graves, y cada uno lo gestiona de una manera, ¿no? Algunas personas lo disocian de tal manera que no lo recuerdan, incluso pueden pasar muchos años hasta que un día lo recuerdan, o incluso no recordarlo nunca más. Pérdidas de memoria, pérdidas de la identidad, desrealización, despersonalización, como la persona, de cierta manera, el cerebro nos esconde ese evento traumático para de alguna manera protegernos, ¿no? Y cuando lo saca a la luz, si es que alguna vez lo saca a la luz, es cuando la persona tiene que hacer un cierto trabajo para poder reprocesar esto, ¿no? Hay varias técnicas, como la técnica MDR, que es la de sensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Es una técnica que funciona bastante bien para reprocesar aquellos traumas que son realmente duros, ¿no? y difíciles de gestionar. Y otras técnicas como terapia cognitivo-conductual y un poco el trabajo para que ese trauma, que no se puede olvidar, porque los traumas tampoco podemos hacer que el cerebro los borre, tampoco podemos hacer que el trauma desaparezca, ¿no? Pero sí que podemos aprender a convivir en cierta manera con ello y a gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Os voy a leer un poco las características o los ítems que se han de cumplir para que una persona sea diagnosticada de trastorno de identidad disociativo, ¿vale? Se han de cumplir sí o sí estos 5 puntos para que una persona sea diagnosticada de TID, ¿no? De trastorno de identidad disociativo. El primero, que la persona tenga una perturbación de la identidad caracterizada por 2 o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como experiencias de posesión. La perturbación de la identidad implicaría una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de identidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento o el funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. Esta sería la primera característica que debe cumplirse, ¿no? La segunda serían lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. El tercer ítem que debe cumplirse, la tercera característica: los síntomas causan un malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, en lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, ¿no? O sea, la persona no puede llevar una vida normal a causa de este trastorno, ¿no? A causa de estos traumas. La cuarta característica, diríamos que es la alteración, no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Y la quinta y última sería: los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿no? De alguna droga. Por ejemplo,
laguna mental, comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica, con drogas u otra afección médica, ¿no? Por ejemplo, temas de epilepsia. Si se cumplen estos 5 ítems, estas 5 características, podríamos hablar de que la persona tiene definitivamente un trastorno de la identidad disociativo. Muchas personas posiblemente lo tengan, ni siquiera son conscientes de ello, ni siquiera recuerdan que les haya pasado algo traumático, pero sí que es verdad que en algún momento es posible que eso les salga, les perturbe y se den cuenta de lo que les sucedió en una época de su vida, lo cual al principio es un shock muy duro, claro, porque uno no piensa que le haya pasado eso, luego lo recuerda y sí que lo asume y tiene que ponerse muchas veces en tratamiento psicológico y o psiquiátrico para poder gestionar todo esto, ¿eh? Es un trastorno bastante delicado que causa mucho malestar, pero lo bueno es que se puede tratar, ¿vale? Hay tanto tratamientos psicológicos muy buenos para esto, tratamientos psiquiátricos también, y con un poco de ayuda la verdad que se puede gestionar y aprender a minimizar un poco el daño o el trauma que nos pueda estar costando esta situación.